Hola amigos, en la charla de hoy os quiero hablar de por qué las personas son malas personas. La pregunta por qué algunas personas actúan de manera negativa o se comportan como malas personas es compleja y no tiene una respuesta única. El comportamiento humano está influenciado por una combinación de caracteres genéticos, ambientales, sociales y psicológicos o cognitivos. Y aquí hoy os voy a dejar algunas de las posibles razones de por qué algunas personas se comportan de esta manera negativa, pudiéndole poner el adjetivo de malas personas entre comillas. Y esto puede ser pues porque las experiencias pasadas, las personas que han experimentado traumas, abusos o dificultades en su vida, pueden desarrollar patrones de comportamiento negativo como una forma de hacer frente a sus experiencias pasadas. Es decir, la persona queda traumatizada por algún tipo de vivencia negativa que ha llegado a generar un trauma en su vida y por eso luego actúan como si fueran por la vida pues de alguna manera poniéndose una coraza a la defensiva, pero es para no sufrir. Esa coraza que se ponen algunas personas un poco es pues para que no le vuelvan a hacer daño. Es como si se estuvieran defendiendo ante cualquier persona que encuentran para no volver a sufrir más. Y de alguna manera pues desarrollan un carácter agrio, un carácter pues muy irascible, se enfadan por cualquier cosa, pero es como un mecanismo de defensa que la persona adopta de cara al mundo para poder defenderse. Lo que pasa es que esto se convierte en algo negativo para las personas que están a su alrededor, porque es como que la persona ha perdido toda la confianza y ya no se fía de nadie. Y esto pues puede ser, como digo, por experiencias que ha pasado en su vida y que al final han desarrollado traumas de conducta que difícilmente después pues van a poder de alguna manera solucionarlo. Se puede vivir con los traumas, se pueden llevar mejor, pero hay muchas personas que no los superan. Para eso, para superar un trauma, pues hay que pasar por una terapia, hay que trabajarse mucho a sí mismo y no todas las personas tienen la capacidad o están dispuestos a hacerlo. Y eso luego pues al final lo acaba pagando la persona que está a su lado. Otro factor importante del por qué las personas son malas personas pues tiene que ver con su entorno social. El entorno en el que una persona crece y se desarrolla puede tener un impacto significativo en su comportamiento. Pueden ser factores como la familia, los amigos, la comunidad y la cultura. Puede influir en la forma en que una persona percibe el mundo y se relaciona con los demás. No es lo mismo crecer con una familia que tiene una cierta cultura, que tiene un estatus social, que puede comunicarse pues con unos amiguitos, hablo del niño, con unos amiguitos en el colegio que van a influir de forma positiva. Tiene que ver la forma en que le han educado en la escuela, tiene que ver la forma en que le han educado sus padres, tiene que ver la casa, por ejemplo, la casa donde la persona ha vivido, tiene que ver también la economía de su familia. No es lo mismo alguien que crece en un entorno pues muy pobre, pues a lo mejor no va a tener la misma crianza que una persona que se haya criado pues en un entorno donde haya más cultura, donde haya más educación, y eso al final pues influye en la edad adulta del niño, ¿no? ¿Qué pasa cuando en una casa son muy pobres o en una casa pues hay un mal ambiente familiar, hay una familia desestructurada, han podido ver pues incluso violencia? Pues que ese niño va a generar pues aparte de un trauma
puede pasar dos cosas: que interiormente lo viva como algo que le va a influenciar en tener pues una depresión, puede ser un niño muy cerrado, puede ser un niño muy poco hablador, pero eso lo va a expresar de forma interna. De forma externa lo va a exteriorizar con rabia, con ira, con un carácter irascible, irritabilidad. ¿Pero por qué? Todo viene dado de la infancia. Entonces no es lo mismo que un niño se críe en una familia desestructurada a que esa crianza sea dada por unos padres en los que pues ha habido un ambiente familiar en armonía, han tenido pues unos estudios en una escuela donde le han dado una cultura. El niño se va a desarrollar de una manera mucho más sana que en el otro caso que os he expuesto, ¿no? Y esto pues tiene mucho que ver con cómo va a ser luego de adulta esa persona. Así es como se va a expresar hacia su entorno, dependiendo de la manera en la que se ha criado este niño. También tiene que ver los problemas de salud mental. Algunas personas pueden tener trastornos mentales que afectan a su capacidad para relacionarse de una manera saludable con los demás. La depresión, la ansiedad, los trastornos de personalidad, entre otros, pueden contribuir al comportamiento negativo de la persona. Aquí, en este caso, lo único que se puede hacer es acudir pues a un experto en salud mental para que pueda pues hacer una terapia, para que tenga que darle medicación o para que le trate de la manera que tenga que tratarle, para que ese trastorno de personalidad, esa depresión, esa ansiedad, lo que pueda padecer, quiero decir, el problema de salud mental que tenga la persona, pues lo pueda llevar de una mejor manera, pero siempre va a ser con ayuda de un experto en la salud mental. También tiene que ver la falta de empatía. Algunas personas pueden crecer sin empatía, pero es porque carecen de empatía, no tienen la capacidad de entender y de compartir los sentimientos de los demás. Pues hay personas que no la tienen. ¿Por qué? Pues porque están fijados solamente en el yo, con lo cual la falta de empatía puede llevar a comportamientos egoístas, a comportamientos insensibles o incluso crueles, porque hay personas que pues justamente por tener o por padecer un problema de personalidad, un trastorno de personalidad, pues son incapaces de ver a la otra persona, solo están, su foco de atención solo está fijado en el yo, son incapaces de ver a la otra persona, de percibir a la otra persona, con lo cual estas personas no van a tener empatía, y eso lógicamente va a influir en su entorno y va a influir en las personas con las cuales se relacione este individuo que carece de empatía. Hay otros factores, como los factores genéticos y biológicos. Existen estudios que sugieren que ciertos rasgos de personalidad pueden tener una base genética. Sin embargo, la interacción entre la genética y el entorno es compleja y no se puede atribuir completamente el comportamiento negativo a factores genéticos. Los factores genéticos pueden influir en la persona hasta un 50%, es lo que se llama el genoma humano, ¿no? Lo que pasa es que nosotros venimos todos ya con unos genes, pero luego el medio ambiente va a influir mucho en cómo también desarrollemos nuestro carácter. Nosotros podemos criarnos pues en una familia ejemplar, pero luego si nos rodeamos en nuestro medio ambiente de personas que sean todo lo contrario, aunque nosotros tengamos unos factores genéticos que sean muy buenos, el medio ambiente, nuestro entorno, va a influir muchísimo en cómo nosotros desarrollemos luego nuestro carácter, ¿no? Por eso que los factores genéticos son importantes, pero siempre van unidos también al medio ambiente. Es decir, son factores genéticos más medio ambiente. Y eso es igual al carácter de la persona. Os voy a poner el ejemplo distinto. Vamos a poner que nosotros tenemos unos genes pues que vienen dados por como digo, como el ejemplo que puse antes,
pues por familias desestructuradas. Vamos a poner que tenemos familias que consumen sustancias, que tienen unos comportamientos que no son los más adecuados, y nosotros genéticamente heredamos esos genes, ¿no? Pero si luego nosotros en nuestro medio ambiente, en nuestro entorno social, tenemos a personas sanas que nos hacen ver la realidad, que nos ayudan a crecer, que nos ayudan a comportarnos mejor, que nos dan unos ejemplos, que nos hacen mejorar como personas, aunque nosotros por dentro llevemos esos genes, nuestro entorno social nos puede ayudar mucho a mejorar pues toda esa genética que nosotros traemos ya pues de generaciones atrás. Nos van a ayudar mucho también a mejorar pues ese carácter, ¿no? Por eso os he querido poner los dos ejemplos para que lo podáis entender. Es importante destacar que la mayoría de las personas tienen una combinación de factores que contribuyen a su comportamiento. No, las malas personas no son malas personas solamente por una cosa, o sea, normalmente hay una combinación de cosas. Tiene que ver, pues, la moralidad y la ética son conceptos subjetivos que varían entre individuos y culturas. La moralidad no todo el mundo la ve igual. Hay 6 clases diferentes de moralidades, ¿no? No quiere decir que una sea mejor que otra, pero esa clase de moralidad que nosotros tengamos va a influir mucho pues en nuestro ambiente, en nuestro entorno, y va a influir pues con las personas que nosotros tratemos en nuestro día a día, con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestros amigos. Todo eso tiene una influencia. Además, las personas tienen la capacidad de cambiar y aprender a través de experiencias y relaciones positivas. O sea, si la persona se trabaja a sí mismo, pues todos esos rasgos de conducta que no son los más adecuados, si la persona se da cuenta, pues durante su vida los puede ir trabajando y los puede ir mejorando. Lo que pasa es que para eso la persona se tiene que dar cuenta, y normalmente en muchos casos las personas no se dan cuenta y no los trabajan. Es más, incluso se dejan llevar pues por esas malas compañías, pues por ese entorno social que no es pues el más adecuado. Entonces pues eso puede influir en que la persona crezca o vaya para atrás, ¿no? O se comporte peor. La pregunta de si existen las malas personas es un tema complejo y sujeto a interacciones diversas. En términos generales, la mayoría de los expertos en psicología evitan etiquetar a las personas como así inherentemente buenas o malas, debido a la complejidad y a la variabilidad del comportamiento humano, porque una persona puede tener una mala acción por una parte, pero luego a lo mejor esa misma persona tiene buenas acciones. Entonces no se puede tachar a una persona de mala persona al 100%. No, seguramente esa persona va a tener, como digo, malas acciones, pero también va a tener, por otro lado, buenas acciones, ¿no? Lo que pasa es que tiene que haber un equilibrio entre lo bueno y lo malo. Si lo malo es lo que más destaca, pues bueno, le podemos decir mala persona, pero siempre lo vamos a poner ahí entre comillas. El comportamiento humano es influenciado por una combinación de factores genéticos y ambientales, como dije antes. Las experiencias de vida, la crianza, el entorno cultural y las circunstancias pueden desempeñar un papel significativo en la formación del carácter y el comportamiento de una persona. Además, pues las personas, como digo, pueden evolucionar a lo largo del tiempo. Por lo tanto, toda persona puede mejorar su carácter, toda persona se puede mejorar a sí mismo. Las personas pueden cometer errores, pueden hacer elecciones equivocadas o actuar de manera perjudicial, pero esto no necesariamente es suficiente como para clasificar a una persona como mala persona en su totalidad. La empatía y la comprensión hacia las experiencias de los demás pueden ayudar a abordar los comportamientos negativos y fomentar un cambio positivo. En lugar de juzgar a las personas de manera simplista, muchos enfoques buscan comprender las complejidades que subyacen en el comportamiento humano y trabajar hacia soluciones constructivas. Esto quiere decir que nosotros, en vez de tachar a una persona como mala persona en su totalidad,
pues nosotros, que sí podemos tener empatía y que podemos tener comprensión hacia esa persona, pues cuando vemos a alguien que actúa de manera negativa o que hace pues un acto que no es correcto, comete un error, pues por parte de nosotros creo que lo que estaría mejor en este caso sería que en vez de ya ponerle la etiqueta de mala persona o de juzgar a esa persona, pues por nuestra parte creo que es mucho más correcto tener empatía y comprensión hacia esa persona e intentar ayudarle, intentar hacerle comprender e intentar que esa persona busque ayuda, se trabaje a sí mismo y pueda evolucionar de una manera que sea pues nutritiva para esa persona y que pueda solucionar pues lo que en ese momento le ha llevado a cometer esos fallos y esos errores, ¿no? Así que bueno, amigos, pues hasta aquí la charla de hoy. Me la habíais pedido en una encuesta que hice hace tiempo y como siempre deciros que si esta charla os ha ayudado, pues por favor darle un like a este vídeo, suscribiros al canal para que juntos podamos avanzar en esta nueva aventura y pues compartir también este vídeo si veis que a alguien le puede ayudar, porque me ayudáis a que el canal siga creciendo. Muchísimas gracias por estar ahí. Como siempre os mando un beso de corazón y hasta el próximo vídeo.